Mensaje número 48 del Poder Ejecutivo Nacional. Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación, en los términos de la Ley 27.149, del Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, doctor Luis Francisco Valencia, DNI 20.399.653. Señora Presidenta. Muchas gracias, señora locutora. Le damos la bienvenida, doctor Valencia, y le pedimos, bueno, ya habrá escuchado cuál es la dinámica, una breve exposición sobre el lugar para el cual ha sido postulado. La verdad que es muy interesante, va a ser muy interesante escuchar sobre Tartagal y también su posición respecto al impuesto a las ganancias. Gracias. Buenos días, señora presidenta, senadoras, senadores. La verdad que para mí es un orgullo estar presente en esta comisión. Considero que el paso por el acuerdo del Senado constituye el acto de mayor legitimidad que podemos tener los que aspiramos a un cargo como magistrado. Si bien, como lo mencionó la señora presidenta, los datos o los antecedentes del currículum lo tienen todos los senadores, quiero hacer mención simplemente que ingresé a la Justicia Federal en el 2006, en la Fiscalía Federal precisamente, como oficial. Luego al año pasé como secretario, el único secretario penal que tenía la Fiscalía hasta el 2014-2015, y también cumplo la función de auxiliar fiscal desde la implementación del sistema acusatorio desde el 9 de junio del 2019 en la provincia de Salta y Jujuy. También hago de fiscal subrogante ante la licencia del fiscal titular. En razón de ello es que conozco la jurisdicción, conozco la frontera, los delitos que se cometen en la misma. Tenemos una jurisdicción muy amplia de casi 700 kilómetros de frontera con Bolivia, de los cuales 500 son fronteras secas, por lo tanto hay innumerables pasos no habilitados, siendo los pasos fronterizos más importantes los de Salvador Massa y Pocitos, en el departamento San Martín, y Aguas Blancas y Bermejo en el departamento Orán. Sin olvidar que tenemos un paso fronterizo en Misión La Paz y Paso Hondo que nos comunica con la República de Paraguay. En razón de ello, los delitos comunes que se dan en la zona, por supuesto, en la mayoría de los casos son el narcotráfico, pero también tenemos secuestro extorsivo, trata, contrabando de mercadería de origen extranjero. En su momento teníamos tráfico de divisas y por ahí hay delitos que van mutando de acuerdo a la situación económica del país. Hoy por hoy tenemos numerosos casos de contrabando de cubiertas, por ejemplo. En razón de ello, del contacto que tuve a través de todo este tiempo en las causas, he conocido a los imputados en estos casos, y he conocido la vulnerabilidad de los mismos en la mayoría de los casos de narcotráfico. Quiero hacer un pequeño ejemplo para ilustrar un poco la situación en que se vive, de dos personas, de dos mujeres, la señora Arroyo y Colque, que en febrero del corriente año fueron sorprendidas transportando estupefaciente adosado al cuerpo. Llevaban 1 kilo una y 1,9 kg llevaba la otra persona, la otra imputada, y toda esta característica del hecho por paso no habilitado que llevan adosado en el cuerpo nos da una sensación o un indicio al comienzo de que podrían estar vinculadas a una cadena de narcotráfico o a una comunidad de narcotráfico. Pero a raíz del trabajo que se hizo, quiero destacar que la Defensoría de Salta tiene un equipo interdisciplinario muy importante con médicos, psicólogos, psiquiatras, y a raíz del análisis que se hizo
tanto personal de las imputadas como así también los ambientales que se hicieron en su lugar de origen, porque era de nacionalidad boliviana, se pudo determinar que una de las imputadas hacía 8 días, de la fecha del hecho, hacía 8 días que había perdido un hijo de 5 años en un accidente de tránsito. Y la otra mujer tenía violencia de género, el marido estaba detenido, ella era el sostén de la casa, se había comprado una máquina de coser a préstamo a través del Banco de Bolivia y realizaba tareas para mantener a su hijo de 2 años, los hermanos que vivían con ella, y durante el tiempo que ella tuvo detenido, el hijo de 2 años quedó a cargo de la hermana que tenía 19 años, que estudiaba y se dedicaba a cuidar al sobrino y a los otros hermanos. Todas estas condiciones, todos estos elementos que se fueron incorporando a la causa, se pudo determinar o se pudo lograr que en su comienzo, mientras se realizaba el trámite del proceso, pudieron obtener una prisión domiciliaria como caso excepcional, así lo dijo incluso los jueces de revisión. Ante el caso excepcional y situaciones excepcionales se le concedió una prisión domiciliaria en Bolivia, obviamente, y al mes siguiente, en abril, se pudo hacer un acuerdo pleno con las mismas a raíz del delito que se había cometido. Se las condenó a 4 años y 6 meses, que es el mínimo que prevé para el tipo penal, el que estaban en curso, porque era tentativa de contrabando, previsto por el 866 segundo párrafo del Código Aduanero, y se le hizo una expulsión anticipada, que si bien por el régimen migratorio deben cumplir una pena, la mitad, y después se puede hacer la expulsión, en este caso, como en forma excepcional y por las circunstancias que rodeaban las condiciones de vulnerabilidad de ambas, se pudo lograr la expulsión inmediata o anticipada y una prohibición de ingresar al país por 10 años. En este sentido, creo que la potestad represiva del Estado se vio cumplida, fueron condenadas, pero a la vez sin desconocer la situación de vulnerabilidad y los derechos del niño, porque había una que tenía el hijo de 1 año que no dormía, no comía, le extrañaba a la madre, obviamente por la edad que tenía el menor. Todos estos elementos nos sirvieron para resolver una situación que a prima fase parecía de una organización en la forma en que se llevaba el estupefaciente. Pero con todos estos elementos que se incorporaron, nos permitieron tener otra opción, otra visión del hecho y resolver de esta forma, donde creemos que se cumplió con la ley y a la vez con los tratados internacionales, el derecho superior del niño y darle esta salida alternativa a las mujeres que fueron condenadas, expulsadas y con prohibición de ingresar al país. También a través de los años que tengo en la Fiscalía, realizamos numerosas visitas de detenidos. Nosotros contamos con un servicio penitenciario, el más cercano que tenemos es en la ciudad de Güemes, a distante 300 kilómetros del lugar, para el cargo que aspiro, y la visita que hacíamos como integrante de la Fiscalía no era en relación al hecho, simplemente hacíamos visita para ver las condiciones en que se estaba cumpliendo la detención de lo mismo, si tenían apremio, si tenían visitas de los familiares, si le daban la asistencia médica necesaria, la alimentación que tenían, incluso antes de que se haga la cárcel de Güemes, cuando se habilitó el juzgado federal en Orán, no teníamos servicio penitenciario cerca, por lo tanto estaban alojados en Gendarmería. Todo esto, obviamente, con la cantidad de casos que tenemos comúnmente o normalmente en la Fiscalía, por turno entran 60 expedientes o 60 legajos, en la cantidad de números se produce un estado de hacinamiento en los distintos escuadrones. Tenemos el escuadrón 20 en Orán, el escuadrón 52 en Tartagal, el escuadrón 54 en Aguaray y el 61 en Salvador Maza. Esto nos llevó a interponer numerosos amparos, habeas corpus, en relación al estado de hacinamiento que estaban los detenidos en los escuadrones, y muchos de ellos fueron acompañados por el entonces defensor de cárcel, el doctor Padusca, y
tuvimos como resultado la prohibición de alojar detenidos en el Escuadrón Tartagal, como así también en la Policía de la provincia, en la División Drogas Peligrosas, también de la ciudad de Tartagal. Todo esto, análisis o pantallazo que le hago es con relación a la situación que se vive con respecto a los detenidos o a los imputados que tenemos allá en la zona, en los distintos procedimientos. Pero con la implementación del sistema acusatorio, de una forma se ha querido proteger los derechos de los imputados. La oralidad, la contradicción, la inmediatez, todos fueron elementos que nos ayudaron a tener que el debido proceso de los imputados sea como establece la ley, se cumpla efectivamente, no solo en las garantías constitucionales de tener el defensor desde el momento en que se realice el hecho, la asistencia del mismo, la incorporación de las pruebas durante el proceso, sino también el plazo razonable de juzgamiento. Eso con el sistema acusatorio, hoy por hoy, en 3 meses está concluida la causa, está con juicio, condenado o no, pero está concluida la causa. Hay un precedente que me tocó también, como para ilustrarle un poco, un hecho que ocurrió ahora, el 31 de agosto, de una persona que venía en un colectivo con 2 paquetes de marihuana que hacían 1,950 kilogramos, el cual iba de Orán hasta Saravia, en un colectivo de la Veló del Norte. En el momento que se lo detiene, se hace la aprehensión, se ordena la aprehensión del mismo, se lo califica como transporte y se hace la audiencia de formalización que tenemos en el sistema acusatorio. La audiencia de formalización se hace a las 48 horas. ¿Qué es con esto? ¿Qué es lo que quiero simplificar con este ejemplo? Es que la situación de que el juez llegue al momento de la imputación sin conocer o su pensamiento no esté contaminado de lo antecedente que ya tiene del hecho, en la forma en que se hizo, si se quiso escapar, la cantidad de droga, ayudó en este caso a que el imputado, en el momento de declarar, dijo que él es trabajador rural, maneja camiones, tractores, que trabaja en una finca, ahí en la embarcación. Se le preguntó por qué no estaba trabajando en ese momento. Él manifestó que como el 31 de agosto eran las fiestas patronales de Orán y la diócesis agarra el departamento San Martín, también no se trabajaba ese día. Había ido a una carrera de caballo y una señora le encargó llevar 2 kilos de coca y le dio los paquetes. Así, con todos los elementos que él manifestó, con la situación del ambiental que se había realizado, donde determinó que él vivía en Saravia, que tenía una hija a cargo, y todos los elementos que nos dio en la época de cosecha, dónde trabajaba, la ubicación de la finca, quién era el dueño, cuál era la labor que estaba realizando, al margen de que la Fiscalía había solicitado la prisión preventiva, el juez de garantía lo que orientó es que quede con prisión domiciliaria con permiso para salir a trabajar. Esto creo que con el acusatorio, con el sistema acusatorio es importante porque el juez al momento que llega a la audiencia no conoce los detalles del procedimiento. Yo como auxiliar fiscal recibo el informe de la Fuerza de Prevención que me dice que sucedió el hecho. Bueno, como usted en este caso, iba en un colectivo, en la mochila, se le encontró 2 paquetes, pero al juez yo lo que le informo por un mensaje de WhatsApp, le digo, señor juez, buenas tardes, la Fiscalía ordenó la aprehensión de una persona por infracción a la 23737 y se orientó un procedimiento común, porque tenemos el procedimiento de flagrancia y el común que varían por los plazos. El de flagrancia tenemos plazos mucho más acotados, por supuesto. Entonces, es lo único que sabe. El juez se entera de las circunstancias, de los pormenores del hecho, una vez que está la audiencia de formalización y está el imputado ahí y
en su momento hace uso de su derecho de defensa, pero ahí se entera de los pormenores, de las circunstancias, para evaluar la prisión preventiva o no. Todos estos elementos fueron fundamentales para evitar personas que son el último eslabón de la cadena de tráfico, que son vulnerables por su situación económica y que ya lo mencionó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son de fácil captación por su difícil acceso a la educación, por su situación económica, por el sistema de pobreza, son de fácil captación para las organizaciones narcocriminales. Esto impide que estas personas cumplan con una condena o, siendo el último eslabón de responsabilidad, queden penadas o se le aplique una sanción que no corresponde a la situación o al nivel de responsabilidad que tiene. También he de destacar que en el sistema acusatorio, el artículo 210 del Código Procesal no habla, tiene un abanico de medidas de coerción. Y la última que hace mención es a la prisión preventiva, que va desde la simple promesa de someterse a la justicia, el control que puede hacer alguna fuerza de prevención, la presentación del imputado ante la fuerza de prevención a los fines de poder presentarse o manifestar que está derecho, el retiro del documento para evitar viaje, la prohibición de salir. Y también un detalle que es importante es que la medida de coerción en el sistema acusatorio tienen plazo. Cuando el fiscal pide una medida de prisión preventiva, tiene que manifestar el plazo en el cual se va a cumplir la misma. Y durante ese plazo, que generalmente la experiencia en estos 2 años nunca excede de los 90 días, cumplido el plazo, se debe analizar de nuevo la situación. Incluso antes del plazo, si la defensa considera que se ha incorporado un elemento nuevo que amerite cambiar esa situación, una enfermedad sobreviviente que aconseja una prisión domiciliaria o algún elemento de prueba que permita que tener una libertad ambulatoria con algunas restricciones, como ser de presentarse ante la fuerza de prevención y firmar mensualmente o semanalmente y conforme a derecho, se puede pedir una audiencia y se valora de nuevo la situación del imputado. Y en caso de que amerite, se puede revocar la prisión preventiva y amorigerar la misma con alguna otra medida de coerción que nos da el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal. Bueno, sí. Con respecto a la ganancia, creo que con la sanción de la Ley 27346, el cual incluye expresamente a los magistrados, a pagar a los magistrados del Poder Judicial, de los Ministerios Públicos, a pagar impuestos a la ganancia, y al tener sustento legal ya, creo que ha venido a zanjar la discusión de años al respecto, y particularmente firmé el consentimiento cuando el Ministerio de Justicia me lo solicitó a los fines que se pueda hacer la retención correspondiente. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Gracias, doctor.